Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Les voy a pedir, por favor, que apaguen su cámara y su micrófono debido a que ya tenemos 40 participantes. Ok, vamos a solicitar a todos apagar su micrófono, por favor, para que no haya interrupciones. Voy a esperar a algunos, si no, me voy a atrever a desactivar sus audios para que se pueda escuchar de la manera más adecuada. Buenas tardes, mi nombre es Violeta Yofé López Álvarez, soy directora del Instituto INEVAS y el día de hoy traemos para ustedes el curso de Inteligencia Emocional. Este tema está dirigido por la licenciada Maleni Martínez, quien nos va a apoyar el día de hoy con lo que es la ponencia. Antes de iniciar, me parece que ya tenemos nuevos, ya tenemos ahorita 40 participantes. Nuestros cursos se están impartiendo en este momento en el mes de octubre. Bueno, ya regresé, una disculpa. Una disculpa, bueno, seguimos nosotros, seguimos con lo del curso. Muy bien, entonces les comento a aquellos que son nuevos, nuestros cursos se van a impartir todo el mes de octubre, el mes de noviembre. Llevamos 6 meses con estas capacitaciones en las que ustedes podrán ingresar a ellos de manera gratuita, se está ingresando y con la opción de adquirir lo que es una constancia con valor curricular. Esta constancia con valor curricular les acredita el curso. En este caso es inteligencia emocional. Los invito, esta semana tenemos lo que es tenemos el curso de programación neurolingüística y el curso de principios básicos de la terapia grupal y el manejo de grupos. Entonces, les dejo lo que es el link para que ingresen a nuestro grupo de Telegram. Les voy a dejar el link de mi número particular y también el link de Facebook para que estén ustedes siempre en contacto con nosotros y puedan ingresar a estos cursos.
Muy buenas tardes, licenciada Maleni. ¿Ya me escucha bien? Sí, ahora sí ya. Buenas tardes a todos y todas. Hola, buenas tardes, licenciada Maleni. Bueno, entonces los dejo con la licenciada Maleni. También tenemos nosotros lo que son ya los diplomados. A partir de noviembre vamos a tener diplomados en psicoterapia, en tanatología, en pruebas psicométricas, en neuropsicología. Y también, claro, les dejo el link para aquellos que estén interesados. El link para la conferencia de programación neurolingüística, igual ahorita se los comparto. Les recuerdo, ahorita únicamente estamos transmitiendo a partir de Zoom. En Facebook no estamos logrando transmitir, pero en Zoom sí, por lo tanto nada más nos dejan ingresar a 100 participantes. Entonces, para aquellos que a veces les interese, mándenme un mensajito y yo luego les mando el link para que puedan ingresar mucho antes de los demás y todavía tengamos el lugar disponible. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada Maleni, y los dejo con la licenciada Maleni. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar el día de hoy con este tema que resulta muy interesante analizar y también en este sentido, creo que más ahora en estos tiempos de contingencia, todavía estamos en tiempos de pandemia y de crisis en todos los sentidos. Este tema resulta interesante para ver las cosas desde otra perspectiva, solicitándoles por favor que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, ya que como somos bastantes, si las mantenemos escucha eco y entonces el sonido se empieza a afectar y queremos que sea una experiencia en sí esta charla. Y también al final vamos a tener unos minutos para resolver cualquier duda o nos puedan hacer el favor de aportarnos algo sobre el tema. También el taller es teórico y práctico, entonces pedirles que las actividades que vamos a ir realizando las puedan sí tener ahí lápiz o papel o una pluma para que puedan ir haciendo las actividades y este taller resulte un poco más productivo. Y al final, como les decía, vamos a tener unos minutos en los cuales vamos a ir resolviendo dudas para que puedan pues tener mayor conocimiento sobre el tema. También se les va a hacer llegar la presentación por si algún punto se les pasó. No se preocupen, la información la van a tener al finalizar. Entonces, la inteligencia emocional, ¿qué es lo que va a hacer? La inteligencia emocional tiene mucha importancia, creo que nos hemos enterado y los últimos años estas investigaciones y estos estudios en la inteligencia emocional, ¿qué es lo que nos dicen? Que una persona para ser exitosa, el 80% de las personas que tienen éxito es porque tienen esta capacidad de la inteligencia emocional. Es decir, que ahora es mucho más valioso el tener este aspecto desarrollado que saber, por ejemplo, tomar dictado o hacer alguna actividad. Y que también esto en el sentido de la enseñanza es mucho más difícil enseñarle a alguien la inteligencia emocional en el sentido de cambiar estos hábitos, estas creencias, estas emociones, estas conductas que tiene, porque la inteligencia emocional engloba todos estos elementos que les acabo de mencionar. Entonces es mucho más complicado enseñarle a alguien a que se motive, es más difícil enseñarle a alguien que se conozca. Entonces, la inteligencia emocional los últimos años ha tomado justamente importancia, ya que específicamente en las empresas y también a nivel individual le han invertido más en este tema y pues, también agradecerles a cada uno de ustedes porque son parte de ese cambio ahora en la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional, como les acabo de mencionar, son varios procesos, pero en general vamos a entender que tiene que ver con la capacidad de reconocer tres componentes importantes: los sentimientos, las emociones, que ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra, los pensamientos y nuestras conductas. Son tres aspectos esenciales que vamos a estar escuchando en el buen manejo emocional. Justamente la inteligencia tiene que ver con hacer este autorreconocimiento de estos procesos como las emociones, los pensamientos, las conductas, pero también al mismo tiempo el tener la capacidad de empatía. Es decir, que la empatía tiene que ver ¿se escucha bien? Por favor, me indican en el chat.
para que las personas que no nos escuchan ¿Se oye puedan bien? checar. Sí, licenciada Ok. Maleni, se escucha muy bien. Ok, entonces es que hay algunas personas que no están escuchando para que nos puedan apoyar con su micrófono y puedan checarlo, por favor. Entonces, como les decía, la inteligencia emocional suma también esta parte de lograr reconocer mis propias emociones, estos procesos que les acabo de mencionar, pero también tener la empatía y la asertividad de identificar los procesos de la otra persona. Y otra cosa, que desde la definición del padre de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, que nos dice también en las relaciones interpersonales. Y en este sentido, quisiera citar un estudio de un matrimonio de científicos que son los Goldman. Seguramente los conocen y si no, los invito a que puedan leer sus estudios. Resultan muy interesantes y nos dan estas reflexiones sobre las relaciones interpersonales. Ellos se dedican a hacer estudios literales como un tipo Big Brother, ¿no? Y se ponen a analizar, observar e identificar estos comportamientos que tenemos en pareja. Y pareja hablo en el sentido amplio de la relación de dos personas, porque hace este análisis de, por ejemplo, la relación entre madre e hijo, la relación sentimental de dos individuos, es decir, el sentido amplio de lo que es una pareja. Y entonces, ¿qué es lo que encuentran estos científicos? Encuentran que más o menos de cada 10 discusiones que tenemos, solamente 2 a 3 discusiones llegaron a un acuerdo real. Es decir, que si esta estadística también la ubicas en tu vida cotidiana, te das cuenta que las últimas 10 discusiones, diferencias o conflictos que tuviste con alguien, y en el sentido de las relaciones interpersonales, solamente fue una discusión por discutir, pero no te llevó a una resolución real del conflicto. No llegaste a un acuerdo y no hubo una modificación en la conducta. Entonces, partiendo de esto, de este estudio que les menciono, pues la inteligencia emocional resulta muy importante porque entonces la inteligencia emocional justamente nos va a ayudar en varios procesos, como es la motivación. El día de hoy vamos a ver algunos y traté de tener estas dinámicas y esta parte teórica de algunos de los procesos más importantes de la inteligencia emocional, como es el manejo emocional, como es la comunicación y la resolución de conflictos y la empatía. También vamos a platicar y analizar el día de hoy respecto a estos procesos psicológicos que les menciono. Entonces, con esta perspectiva que les acabo de decir, lo importante en la inteligencia emocional, recordemos que ahorita vamos a definir un poco más a detalle qué significa una emoción, qué diferencia hay entre un sentimiento, es la respuesta que tenemos ante una situación. Recordemos que somos seres humanos los cuales tenemos un proceso de adaptación a nuestro contexto. Y entonces, una forma de hacerlo es por medio justamente de cómo aprendimos a resolver las cosas a través de nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la inteligencia emocional, ahorita vamos a ver las emociones, pero lo que nos interesa de las emociones y de tener un buen manejo emocional es, primero, estas creencias que tengo. Alguien me decía, un consultante me decía, es que yo solamente considero como manera de resolver los conflictos a gritos, a golpes, de una manera agresiva o violenta. Entonces, esta persona ya trae en estos sentimientos, en esta forma en la que ve su contexto, que esa es la única forma de solución. Entonces, la inteligencia emocional y un buen manejo emocional, lo que nos va a estar interesando y en lo que nos vamos a enfocar es en sí conocer cómo son las emociones, cómo las podemos manejar, pero la respuesta que tengo ante esa situación. También, ¿qué es lo que escucho muy comúnmente? Es que ya no quiero ser enojona, ¿no? Entonces, el enojo, que es una emoción, ya lo estás poniendo como una atribución, como una característica de tu personalidad o como un rasgo de personalidad. Entonces, es importante separar la emoción de tu persona. Es decir, la emoción es la emoción y tú eres tú, ¿no? Entonces, a quienes nos pudieron también acompañar en el taller de terapia narrativa, es como un principio que habla de eso, de que podamos separar y externalizar las problemáticas de quienes somos. Entonces, tiene algo que ver con esto y en el sentido de que
Cuando yo separo mi emoción de mi personalidad, de mi forma de ser, de lo que yo valoro, entonces estaré teniendo mayor control y mayor manejo de mi emoción. Entonces, empezar ahí a aplicar estos ejemplos en el lenguaje, ¿no? Porque sí tiene un impacto el decir, es que yo soy enojona, entonces ya es parte de tu persona y ya no ya lo ves como algo muy común y te defines desde ahí. Cuando la emoción sí es parte de ti, pero no te define totalmente. Entonces, como les venía diciendo, lo importante es la respuesta que tengo ante la situación. Es decir, quisiera que te fueras a reflexionar y a pensar en la última situación en la que tuviste una emoción negativa. ¿Cuál fue tu respuesta ante esa emoción? Es decir, cuando me enojo grito, cuando me enojo le pego a la pared, me pongo a llorar. Es decir, y en estas variadas emociones que tenemos, ¿cuál fue la respuesta que tú tuviste ante esa emoción? Eso es lo que busca el taller del día de hoy, que entonces empecemos con estas técnicas, con estas herramientas que te voy a compartir, que podamos tener otras respuestas con los mismos estímulos y entonces te das cuenta de la eficacia y la importancia de la inteligencia emocional. Entonces, con esto vamos a la emoción. La emoción va a ser esta respuesta que vamos a tener ante una situación de conflicto. Y como les decía anteriormente, tiene que ver con este proceso de adaptación. Es el fin último del ser humano, es adaptarse a su contexto y responder a esas exigencias. Y una de estas formas es justamente la emoción. La emoción entonces va a tener otros componentes que le va a acompañar, como son los pensamientos y como son las conductas. Entonces, cuando tenemos este poco conocimiento de nuestras emociones y que tiene que ver justamente con cómo las aprendimos y este proceso de socialización, recordar cómo era tu contexto, cómo fue tu infancia cuando había una emoción y que entonces ahora como adulto sueles repetir estas respuestas ya como condicionadas desde tu infancia. Y para esto es importante y una de las estrategias que te van a estar sirviendo es tiempo fuera. Tiempo fuera, ¿qué significa? Que cuando entonces empiezas a tener este manejo de tus emociones, es primero aceptar que estás teniendo esa emoción, que no hay emociones buenas o malas, simplemente las necesitamos, todas las emociones son necesarias, pero que entonces cuando yo las empiezo a ver como solamente son negativas, tus respuestas van a ser de la misma manera. Entonces, reconocer que puedo conectar con la emoción y que eso no necesariamente me tiene que llevar a una problemática. Al contrario, las personas que tienen mayor manejo de sus emociones e inteligencia emocional llegan a estos acuerdos que les mencionaba anteriormente y realmente lo van aplicando en todas las áreas de su vida y no ven estas emociones como negativas o conflictivas. Entonces, las emociones se dividen en estas emociones, estas son las emociones básicas, que estas recomendaciones también van en ese sentido. Por ejemplo, ahorita te decía tiempo fuera, significa que también la emoción tiene un aspecto fisiológico, es decir, que nuestro cuerpo aproximadamente tarda de 7 a 21 minutos hacer digestión de la emoción. ¿Esto qué es? Así como cualquier proceso fisiológico que tiene tu cuerpo, lleva un proceso donde entonces lo va elaborando. La emoción pasa lo mismo. Desde que hay un estímulo, ese estímulo puede ser interno o externo, y entonces eso detona a tu cuerpo, hay una serie de neurotransmisores, que los neurotransmisores van a ser las respuestas que van a estar dando, son estas señales que dan a tu mente y literal son descargas de energía, con eso se activan ciertas partes y zonas del cerebro. Y justamente la parte que se encarga de regular las emociones es la amígdala. Entonces, regula, hay una respuesta y se activa la amígdala, y la amígdala lo que hace es que lleva una respuesta a todo el corriente sanguíneo. Es decir, que entonces la emoción se convierte en pequeñas partículas que va pasando por todo el corriente sanguíneo, que entonces esos son justamente los neurotransmisores. Hay estos neurotransmisores inclusive de la felicidad, de la tristeza, de cada una de las emociones. Y entonces tarda eso en tiempo, de 7 a 21 minutos. Entonces da vuelta a todo tu corriente sanguíneo
y entonces emites una respuesta. ¿Por qué te explico esto? Porque si tú ubicas esto en una situación cotidiana, ese promedio de tiempo es cuando mayor o cuando existe esta intensificación del conflicto. Es cuando le dices al otro hasta lo que se va a morir, literal, ¿no? Que le dices estas cosas que esta parte a veces, ¿no? De estos discursos que tenemos de, no te quise decir eso, ¿no? Entonces, una de estas técnicas primero es conocer mi emoción, darle tiempo, porque ya después de este periodo de tiempo, yo les sugiero que se vayan y literal, a lo mejor se van y se sientan al baño, o van y regan sus plantitas, o van y ahorita con este tema de la pandemia, te sugiero que no salgas mucho, pero a lo mejor sales a caminar no sé, con cubrebocas, poco, ¿no? ¿Qué quiere decirte con esto? Que no resuelvas cuando estás en la emoción, porque cuando estás en la emoción, quien te está dominando es la emoción. Y también la mente nos juega estos malos juegos, vamos a decirlos, ¿no? Entonces, en este sentido, el que puedas conocer tu emoción, cómo se expresa esa emoción y que puedes tener manejo sobre ella, te va a ayudar demasiado. Entonces, conociendo estas emociones básicas, hay una gama variada de estas emociones. ¿Y cuál es la diferencia con un sentimiento? Vamos a suponer que se te muere tu perrito, ¿no? Y entonces, en el inicio, tienes una emoción, es decir, esta respuesta que tienes posterior a lo que sucedió, estás enojado o enojada. Y después pasan semanas, meses o años y entonces recuerdas que la ausencia de tu mascota o el cómo lo interpretes, porque también es importante la interpretación que tú le estés dando a los sucesos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ahora lo que tú estás experimentando es tristeza. Ese es un sentimiento. Por eso la palabra resentimiento tiene que ver con resentir y reexperimentar una vez y otra, la misma emoción, obviamente no resuelta. Entonces, algunas de estas estrategias van en ese sentido. ¿Cómo vamos a conocer mejor nuestras emociones? Justamente con la siguiente información. Primero, como te decía, las emociones tienen que ver con tu historia de vida, con el qué información nos está dando, del cómo interpretas lo que está sucediendo. ¿Y por qué me refiero a la palabra interpretación? Hay un estudio también que hacen un estudio donde entonces juntan una muestra de personas donde les van enseñando papeletas con escenas tan diversas, por ejemplo, un niño llorando, una escena de guerra, escenas como de lo cotidiano y de estas situaciones también un tanto dolorosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas responden y se activan diferentes zonas de su cerebro con cada una de estas papeletas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Me ayudan apagando sus micrófonos, por favor? Y sus cámaras. Al finalizar vamos a tener unos minutos para resolver sus dudas y aportaciones. Gracias. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que entonces para cada persona son diferentes las emociones. A lo mejor una persona con la misma escena detonaba tristeza y para otra enojo y para otra alegría. Es decir, que eso tiene que ver con tu propia historia. Por eso es importante tener otra forma de concebir las emociones y de poder manejarlas. También el sentir las emociones es algo necesario. A veces estamos en estas ideas o en estas creencias de no llores o no hagas esto, o como les decía, ¿no? Esta parte también negativa de que atribuimos la emoción a nuestra personalidad. También las emociones te ayudan a tener literal una vida más saludable. Entonces, conectar con tus emociones y tener este manejo adecuado te va a ayudar y tú vas a ver el cambio en las demás áreas de tu vida y principalmente a nivel personal e individual, decir yo cómo me siento con mis emociones. También, por ejemplo, ¿no? Decirte, cuando yo conozco a la inteligencia emocional, me cambia la vida, porque entonces yo elijo con qué me enojo, con qué no me enojo, y decir, yo soy la que se hace cargo de mis emociones, no los demás, los otros no tienen la culpa. Ni la otra persona me hace enojar, ¿no? Porque yo soy dueña de mis emociones. Entonces, es importante como
empezar a reconocer que son tuyas, no son de la otra persona. Entonces, también que a veces creemos que anular o reprimir la emoción es un buen manejo emocional. Eso es una falsedad, es un mito en este manejo de las emociones. Entonces, como yo les decía, tener un buen manejo emocional significa al final tener lo que estás sintiendo, lo puedas cubrir con una necesidad. A veces esa parte no la vemos. Detrás de cada una de las emociones hay una necesidad no atendida. Y entonces tener esta inteligencia emocional significa traducir ahora en palabras y en acciones eso que estoy sintiendo, pero también necesitando. Esta parte que les decía, no hay emociones buenas o malas, todas son necesarias y son una respuesta ante una situación en particular. Es algo que ahorita con este tema de la pandemia, muchas personas me dicen es que siento miedo, siento ansiedad, siento enojo, me siento frustrado. Sí, obviamente, porque todos teníamos ya planes en la vida, ¿no? Sabíamos que íbamos a comer el día de mañana, sabíamos que ibas a hacer un viaje en 3 meses, es decir, que teníamos esta parte de la incertidumbre como muy, sabíamos que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, todas estas emociones que tú estés experimentando son normales y son necesarias, porque justamente tu emoción está haciendo que tú reflexiones qué hay detrás de esa emoción. Es decir, si me siento enojada, si ese enojo lo convierto en algo positivo, ¿qué me está diciendo? Y seguramente te vas a dar cuenta que hay una necesidad que no estás cubriendo al 100% y solamente necesitas descubrir un poco más allá qué va de esa emoción. Y entonces, obviamente, no solamente con este tema de la pandemia, sino creo que en la vida propia, en la vida cotidiana, hay veces que no escuchamos estas necesidades y que todas las emociones son importantes. Te están hablando de algo y te están tratando de reflejar esta situación que a veces no la hacemos tan consciente, ¿no? La necesidad o la propia emoción, ¿no? Sino simplemente vemos y decimos, ay, ¿por qué estoy triste? Indagar por qué estás triste, decir qué necesidad, qué hay detrás de mi emoción. Y siempre yo te sugiero que esa emoción la enfoques en algo constructivo, en decir, si ahorita estoy enojada, triste, eso pasa más con las emociones negativas, nos cuesta, tenemos cierta resistencia mental y personal hacia el cambio, pero cuando la sabes enfocar es constructiva la emoción. Denme un minuto, lo que cambió. Ok. Hay también, a veces, y más como les decía ahorita, las emociones negativas no nos gusta experimentarlas, ¿no? Entonces, es como ver todas las emociones necesarias y que ayudan a literal tener este equilibrio personal y emocional. También te sugiero que no las reprimas, son parte de ti y es como decir, ¿por qué si tengo 2 brazos no me corto uno? Porque sabes que los necesitas. Así son las emociones. Necesitas de ellas y yo te invito a que conectes con ellas. Y también, como te decía, ¿qué hay detrás de esa situación? ¿Y qué hay detrás de esa emoción? Cuando empiezas a hacerte más consciente, empiezas a decir el miedo, la tristeza, el enojo, ¿qué me están diciendo? Y entonces hablamos de expresión emocional. La expresión emocional tiene que ver con, ya identificaste, ya hiciste este proceso que te platico, y entonces, ¿me ayudan apagando su micrófono, por favor? Me imagino que te van a dar una... Gracias. Cuando conectamos entonces con la emoción, empezamos haces este proceso que te acabo de platicar y entonces empezamos a hacer literal pequeñas acciones, que también esta parte del cambio a veces creemos que tenemos que hacer grandes cambios, ¿no? Más bien son como pequeños cambios en cómo dices ahora lo que sientes, reconoces tus necesidades y ahora las puedes expresar, es decir, llevar eso que estás sintiendo en palabras y en acciones. Y entonces pasamos al manejo emocional. Entonces ya te diste cuenta que primero conozco mi emoción, la defino, la expreso y entonces ahora sí la manejo. Y para eso vamos a tener el siguiente proceso.
El siguiente proceso, y quisiera que fueras identificando una situación. Esta situación seguramente es una situación que te resulta conflictiva y la asocies a una emoción. Este proceso va en el siguiente. La primera etapa, que es el sentir, es el recibir estos estímulos que les platicaba, el cómo son las cosas, qué emoción estoy experimentando, qué creencias tengo ante esa situación. Posteriormente vamos a sentir la emoción, es decir, viene la parte fisiológica. Que entonces cuando tú estás enojada, cuando estás triste, cuando estás frustrada, frustrado, tu cuerpo comunica esa emoción. ¿Qué gestos pones? ¿Cuál es tu tono de voz? Los movimientos involuntarios, que a lo mejor se agita tu corazón, que la piel se ruboriza, que elevas el tono de voz o bajas el tono de voz, las palpitaciones, sudoración, es decir, el empezar a reconocer, pero más que a ver de la generalidad, yo te invitaría a ver de cómo es tu emoción y cuál es su respuesta fisiológica. Es decir, sí puedo yo decir, en el enojo hay esta parte de que se eleva la temperatura, vas a sentir un poco ruborizado, ruborizada. No, es como más bien como tú cómo vives la emoción. Esa es la primera parte, sentir la emoción. Después de que ya identificaste esa parte de que está una emoción, ahí hay dos rutas de acción. Que entonces no te hagas consciente y te lleven a la misma respuesta que has tenido durante toda tu vida, o que empieces a aplicar estas técnicas. Entonces, cuando tú elijas tener un buen manejo emocional, entonces es empezar a reconocer y racionalizar, es decir, ubicar y entender y analizar estos pensamientos que estás teniendo. También que puedas reconocer que puedes tener control de la situación, que a lo mejor lo que tú estás experimentando tiene que ver solamente con creencias que son negativas o distorsionadas. No todo lo que piensa tu mente tiene la razón. Entonces, es importante ver esa parte. Después de entender, entonces, nos va a llevar a la acción. Es decir, hacer algo con eso que tú estás pensando y con eso que estás sintiendo. Acciones concretas, cosas que vas a hacer para llegar a un acuerdo, para cubrir esa necesidad, para hacer ese cambio en esos hábitos que estás teniendo. Y entonces, ya cuando eres consciente de esta parte y de este proceso, emites una respuesta. ¿Qué es lo que quiero que identifiques con este proceso? Que entonces cada una de estas etapas nos está diciendo algo de tu historia y que entonces justamente la inteligencia emocional no está peleado el ciclo, este proceso del manejo emocional, con que tengas la emoción, pero sí con cuál es la respuesta que yo voy a emitir ante esa situación. Entonces, quisiera una persona voluntaria y que me ponga en el chat su nombre completo, y esa persona, yo le voy a ir haciendo una serie de preguntas de una situación que decidan compartir. Estas preguntas, al finalizar, Ivonne González. Al finalizar, quiero que identifiquen estas preguntas y cómo de esta situación que resultó conflictiva ya no es conflictiva. Entonces, Ivonne, ¿me ayudas activando tu micrófono, por favor? Listo, Ivonne. ¿Ya me escuchas ahí? Ok. Quisiera que me contaras una situación o una emoción que te resulte conflictiva. No te escucho, Ivonne.
Sí, no se escucha. Entonces pasamos con otra persona porque... Ok. Ana Karina, ¿me ayudas con tu micrófono? Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Y sí te escuchamos. Ok. Bueno, tengo yo mi situación, la situación que siempre me ha costado como trabajo manejar, es el pensamiento recurrente del desconfiar de las personas, ¿no? De que alguien me está jugando una jugarreta o de que ese pensamiento y pues sí, esa Beba, ¿dónde queda la pila? ¿Me ayudan apagando su micrófono, por favor? Sí, Y eso perdón. sí, y eso me va generando como ese el sentimiento de ansiedad, de empezar a pensar y a rumiar en esos pensamientos, o sea, de sobrepensar más de la cuenta. Y ahorita la frase que comentaba, que saber que mi mente no siempre tiene la razón, pues eso me hizo analizar esa parte, ¿no? Del por qué genero eso, el por qué empiezo yo a generar pues esa emoción en mí, en que estoy bien, estoy tranquila y todo está, al parecer está perfecto, pero de pronto veo algo o percibo algo que no me agrada y empiezo como que a la desconfianza, ¿no? Y principalmente es con la pareja. Sí, ok. Entonces, vamos al finalizar de estas preguntas, me gustaría que entonces encontremos la necesidad no cubierta y esa necesidad, cuando nos centramos en ella, la podemos convertir en acción y tratar de ver qué originó estas creencias, porque te escucho con muchas creencias negativas y distorsionadas. Y más en esta parte, vamos a decirlo, tan subjetiva como es la pareja, ¿no? Entonces, me gustaría que me describieras ahora esto que me dices en una emoción. Ponle un nombre. ¿Qué emoción es? Ay, estoy entre inseguridad y ansiedad o temor. Sería como Entonces, ese temor, miedo, sí, ajá. es miedo, ¿no? Sí, Porque miedo. la inseguridad y la ansiedad ya es un sentimiento, es decir, que ya pasó tiempo, ya se intensificó y entonces estás ahí todo el tiempo sintiéndola, ¿no? Por ejemplo, el dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es una elección. Tú estás sufriendo ahí con eso, ¿no? Sí. Entonces, si este miedo tuviera la posibilidad de decirte algo, ¿qué te diría? Pues me llega la palabra abandono, ¿no? Esa parte de miedo, o sea, el soledad, o sea, porque va unido al desconfiar, ¿no? De otras personas. Si aquí hay un autoestímulo, ¿ya te diste cuenta? Entonces, Sí. hay un miedo, ese miedo es al abandono. Cuando el abandono llega, entonces te hace desconfiar, sentirte insegura de quién eres, esta parte de te empiezas a autoexigir, ¿no? Porque la ansiedad tiene que ver con esta parte del futuro de todavía no está pasando y a ti ya te está dando miedo, ¿no? Entonces, si esa emoción la convirtieras en algo positivo, en una emoción positiva, ¿cuál sería? Confianza no sé, miedo sería lo contrario. No lo sé. Miedo. Esperanza, no, es que no sé qué emoción sería. Vamos a quedarnos con la esperanza. Entonces, si esta esperanza, y quisiera que esa esperanza la pudieras representar como con un recuerdo, con algo positivo, por ejemplo, algunas técnicas de amor propio, es que, y que están sustentadas en esta inteligencia emocional, es que el amor propio tiene que ver con estas creencias que tenemos hacia nosotras mismas o hacia nosotros mismos. Entonces, una técnica que yo les sugiero y que puedes hacer es que muchos colegas o coach, ¿no?
que ahí yo tengo como mis reservas con ellos, por la parte metodológica, te dicen, es que te tienes que decir cosas bonitas, ¿no? Pero entonces esas palabras están vacías, porque simplemente son palabras. Sí. Pero cuando esa esperanza la vas representando con un recuerdo, con una imagen, con algo que tú valoras, entonces te va a llevar a la acción. ¿Qué harías si cada vez que llega esta emoción negativa, empieza también y llega, literal, la esperanza? ¿Qué acciones concretas identificas? Pues aquí, bueno, en el chat pusieron tranquilidad y sí, en efecto. O sea, sería mi acción o mi sentimiento sería la tranquilidad y el pensarme valiosa, el sentirme valiosa y que independientemente de lo que suceda o no suceda, yo soy valiosa, que lo de afuera no me define, ¿no? O sea, lo de afuera o otras personas no me definen o la situación que me haya pasado, me pasa o me suceda, no tiene que ver conmigo, sino pues es con las otras personas, ¿no? Claro, porque todos tenemos la pareja que queremos merecer. Y entonces, en este sentido de esta preocupación que me decías, si tú no te amas, que a veces vuelvo a esta parte, ¿no? De los malos juegos que la mente nos juega y por eso hay que hacernos expertos y expertas en nuestra propia mente. Si entonces yo no me valoro, yo no me amo, yo no me respeto y todos los que te sepas, autoestima, autoconcepto, todos los que te sepas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar otra persona de mi exterior a recordarme eso que yo estoy experimentando en mi interior. Es como cuando el otro te dice, es que te ves fea, o estás gorda, o hay mujeres más bonitas que tú. Y entonces tu exterior no lo vas a cambiar hasta que cambies tu interior, porque tú en tu interior sí te sientes así como el otro te dice. Te sientes fea, te sientes gorda, te sientes no suficiente, y infinidad de faltas de respeto que a veces nos decimos, ¿no? Porque también no tenemos esta cultura del amor propio. Entonces, y el amor propio yo creo definitivamente que no nos lo enseña, lo aprendemos ya cuando somos adultas. Entonces, si te enfocas en esta emoción de manera constructiva, entonces te está abriendo la puerta hacia la esperanza y hacia el amor propio, y entonces empezarás a evaluar qué tan conveniente es estar con una persona que te hace sentir inseguridad, que te hace sentir desconfiada, no de la persona, de ti misma. Y justamente empezar a reflexionar de una manera constructiva. En la mañana platicaba con alguien y me decía, es que en este momento está en un proceso ya de separación, ya logramos eso, por fin, y me decía, es que ya me voy a separar, ¿no? Y me decía, pero tengo mucho miedo, me siento muy enojada, y yo le decía, justamente tu emoción conviértelo en algo constructivo. ¿Qué construyes con esa emoción, no? Entonces, de la misma manera, claro, es que la clave es el amor propio. Entonces, cuando empiezo a identificar, por eso les decía, y muchísimas gracias, Ana, por compartirme, que entonces esa emoción la puedo convertir en algo positivo, aun cuando sea negativa, y que hace que conecte con la necesidad. Entonces, esta necesidad es una necesidad, Ana, de conectar contigo, no con el otro. Entonces, podemos hacer un montón de preguntas, pero ya identificamos cuál es el proceso, es sentir, de ahí me voy a entender mi emoción, de ahí llevo a una acción y a una respuesta, ¿vale? Entonces ahora, ya con esto, ¿qué logras identificar, Ana? Que pues la acción sería, bueno, mi sentir era el miedo, entender de dónde viene, que es de mi falta de, pues de amor propio, y la acción sería comenzar a valorar si realmente mis relaciones con otras personas valen el esfuerzo que estoy poniendo en ellas por mi propio bienestar, ¿no? Claro, porque entonces ahí otro miedo del que no hablas y el que está oculto es el miedo a ti misma. Porque entonces cuando tú te dejas de tener miedo, pues vas a darte cuenta, llega un momento en la vida, igual con esta parte de la inteligencia emocional, que te vas a dar cuenta que no tienes que darle gusto a nadie, que la persona más importante eres tú,
como saben, yo me dedico a dar estos espacios, algunos otros espacios de manera privada, y hago varios talleres justamente también sobre amor propio, autoestima. Es un área también que trabajo, así como otras, y yo hago una dinámica, ¿no? Donde les pregunto, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Y me sorprende y me sigue literal, pues haciendo como bastante sentido, porque pones que al hijo, que al esposo, que a la pareja, que a los jefes, que a los papás, a veces hasta con personas que ni tan siquiera conoces. Y son las más importantes en tu vida, pero no tú. Entonces, la persona más importante y con la que siempre vas a contar, pues eres tú misma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartirme. Espero que esto te ayude a reflexionar bastante sobre esto que me cuentas y hacer esta parte de estas preguntas. El entender justamente es definir el reflexionar. Por eso les pongo esta parte de racionalidad. La racionalidad es darle una explicación a lo que estoy experimentando, no necesariamente negativa, sino conectar realmente con la emoción. O sea, ¿qué está sucediendo con mi emoción? ¿Qué me está tratando de decir? Y que hay una necesidad. Entonces, pues pueden hacer un montón de preguntas en ese sentido. Algunas de las preguntas, como se dieron cuenta, es enfocarnos sí en esa parte negativa, pero cómo la parte negativa puede ser constructiva, hacer estas preguntas básicas a la emoción, qué, para qué, por qué, y ir literal desmenuzando la emoción para al final enfocarnos en la acción, ¿no? Entonces estas acciones son literal empezar a hacer un plan con tu emoción, decir, ¿cómo voy a empezar a trabajar mi esperanza? ¿Cómo voy a empezar a trabajar mi amor propio? ¿No? Y entonces convertirlas en acciones muy sencillas. Te repito, a veces creo que el cambio creemos que son como grandes cambios y un cambio lo vas a lograr con pequeños cambios, con cosas pequeñas, pero que sean constantes en todos los días y que lo estés haciendo una y otra vez hasta que se te vuelva un hábito. Y para que cambies tus hábitos, requerimos por lo menos 21 días. Después de 21 días, por eso esta parte, por ejemplo, de los retos de inteligencia emocional o los retos de amor propio, son de 21 días, porque ya después de esos 21 días ya cambiaste un hábito. Y entonces, la próxima vez que conectes con esa emoción, tu respuesta esperaría que sea otra. Como yo te decía, tienes dos opciones cuando estás en sentir, que sea la misma respuesta que has tenido siempre o que la respuesta sea diferente. Y que digas, hoy, yo siempre les digo, dite la frase solamente, solo por hoy, con inteligencia emocional. Y lo haces al otro día y solo por hoy con inteligencia emocional y te va a servir demasiado, te lo puedo asegurar. Entonces, muchas gracias, Ana. ¿Algo más que quieras compartirnos? No, bueno, principalmente es eso y bueno, ya veo que, o sea, en sí yo padezco de ansiedad, o sea, bastante en todas las áreas de mi vida, ¿no? Entonces ya veo que, pues en todas las áreas hay un miedo oculto, ¿no? Un miedo a, pues a ser realmente o, pues sí, ser realmente o hacerme responsable realmente de lo que estoy viviendo. Entonces, Claro, y que ese miedo tiene que ver seguramente con la infancia. Ahí hay seguramente un tema de abandono, percibido o real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no lo abordo, lo voy reproduciendo en mis relaciones y la pareja es una de ellas. Entonces, la parte inconsciente, ¿qué es lo que hace? Soy buena pareja, si tú me llamas a las 3 de la mañana, yo voy por ti, te doy, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Pero eso es una estrategia no desde el amor, sino desde el propio abandono, ¿no? Lo hago para que no me dejes. Y obviamente pues hay ansiedad porque todo el tiempo estás tratando y haciendo cosas para que no te dejen, no para que realmente ames. Entonces ahí hay como hacernos conscientes de eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice y por qué se reproduce una y otra, ¿ves? Les voy a pedir por favor que me ayuden apagando sus cámaras y sus micrófonos. Al final de la exposición del tema vamos a tener unos minutos para poder resolver las dudas. Me ayudan con sus cámaras y sus micrófonos. Muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias, Ana, por compartirnos.
Entonces, como ya nos dimos cuenta, la inteligencia emocional y el manejo emocional tiene que ver con empezarnos a hacer preguntas y identificar esta parte racional que tiene nuestra emoción. Y uno de los procesos que nos va a ayudar justamente como compartíamos ahorita es el autoconocimiento. El primero de ellos tiene que ver con el conocer nuestra emoción, el cómo te conectamos con esta dinámica y este proceso que les decía, saber por qué estoy experimentando esa emoción, la intensidad, esta parte del lenguaje no verbal, qué es lo que está diciendo mi emoción y la historia de esa emoción principalmente. Vamos a tener sí, claro. Sí. La parte que dicen en el chat, si no lo cambiamos, es un trabajo de todos los días, el amor propio. La inteligencia emocional también es un trabajo de todos los días. Entonces, el autoconocimiento corporal tiene que ver justamente con conocer esta respuesta fisiológica que les mencionaba en el inicio, saber cuáles son los gestos, mi tono de voz, lo que digo, lo que no digo, qué es lo que hago cuando estoy teniendo esa emoción y tener literal, como que así como cuando estás conquistando a alguien y por eso decimos conquistando, ¿no? Quieres compartir tiempo con esa persona, quieres que te cuente cuáles son sus gustos, qué es lo que no le gusta, a qué lugares va, qué tipo de música escucha. Eso que haces con el otro, conquístate a ti. Ahora es contigo, ¿no? Conocer esa parte de ti y conocerte lo mejor que se pueda. Y entonces el autoconocimiento integral es el abordar todas nuestras áreas de la vida y tratar de justamente este sentido del desarrollo que ahorita mencionábamos con Ana, en el sentido de conocerte en todos los aspectos y entonces tener esta parte de que todos los seres humanos estamos en un constante cambio. Tú no eres la misma, el mismo de hace 50 minutos que inició esta conversación. Tú no eres la misma que hace 2 años, que hace 5 años, que hace una semana, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de tener ese proceso, te vas aceptando también algo que me sorprende en el sentido, mencionábamos ahorita las relaciones interpersonales, algo que me encuentro como muy común en mi práctica diaria, en práctica profesional diaria, es que las personas vivimos de lo que ya no es, ¿no? Es que cuando teníamos 15 años, mi pareja y yo, wow, éramos y teníamos una vida sexual extraordinaria. Sí, pues estás viviendo lo que ya no es, ya no tienes 15 años, ¿no? Entonces, aprender a vivir con congruencia y con plenitud cada una de tus etapas de tu vida y vivirla en este sentido de que todo en la vida cambia, todo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tanto te conoces? Y una de las habilidades, como yo les decía, que nos va a estar interesando demasiado en la inteligencia emocional es la comunicación. Les voy a platicar algunas de estos principios básicos para que realmente sea comunicación. Yo creo que la mayoría de las personas no nos comunicamos, solamente escuchamos o hablamos, pero no nos comunicamos. La comunicación real tiene que ver con la intencionalidad de la comunicación. Es decir, que cuando yo quiero comunicarme se va a dar un contexto y un ambiente de comunicación. A veces, inclusive ahora en las redes sociales, ¿no? He visto mucho esa parte de le quieres contar algo y él está con el celular o ella está con el celular, ¿no? Entonces, eso no es comunicación. O sea, estás escuchando o le estás poniendo atención, pero es que crear realmente un contexto y un ambiente de comunicación. Esta comunicación es que debe de haber 2 personas que las 2 estén en el mismo canal de sintonía para poder literal emitir un mensaje. Es decir, que si estás viendo la televisión o estás en el TikTok, ¿no? Ahora con estos temas de las redes sociales, no te estás comunicando con la persona que sea tu hijo, tu hija, tu pareja, tus padres, es decir, que con quien sea, si no hay una intencionalidad, no es comunicación. Y justamente en el sentido de la imagen que tú puedes ver, hay un mensaje, hay un contexto. Ese contexto, como te repito, buscar las condiciones más idóneas para que esa comunicación se dé. Responder de manera adecuada. Algo que también te puede
funcionar es aplicar las siguientes 3 cosas. Cuando tú estés comunicándote, no doy consejos, no influyo en la respuesta del otro, es decir, esta parte de a veces creo que la comunicación se da solamente en un monólogo, ¿no? Entonces no doy consejos, no influyo la respuesta del otro, no juzgo y no critico. Creo que si en la comunicación aplicáramos estos 3 principios, muchas de las problemáticas no serían problemáticas, porque entonces, ¿qué es el siguiente proceso que ahorita vamos a identificar? Que es justamente la empatía, ¿no? En ponernos en el lugar del otro y entender la realidad. Es como regañas una situación cotidiana, ¿no? Regañas a tu hijo porque no te pone atención, pero tú conectas con ese niño o esa niña desde el adulto. Y si tú te pones en el lugar de esa persona, pero literal como ese niño con esas características, pues vas a tener otra respuesta y tu lenguaje no verbal y tu respuesta obviamente va a ser otra. También tiene que ver con la intención del mensaje, o sea, que realmente sea, y poder haber estas como recomendaciones en el sentido de la comunicación va, seguramente les ha pasado, que estás conversando sobre un tema y entonces te vas a otro y de ahí te vas a otro y no lo cerraste, ¿no? Entonces es, por ejemplo, si estás hablando con tu pareja, hablar de un tema en particular, cierras ese tema, lo vas a cerrar con un acuerdo y el acuerdo tiene que ir, ahorita lo vamos a ver, en el sentido de un ganar-ganar. Las 2 partes ganan y no en el sentido de que yo te impongo y tú cedas, ¿no? Y al final, entonces, lo cumplimos al 100% como adultos, ese acuerdo, y entonces puedo pasar a otro tema, ¿no? No hablar de varios temas a la vez porque no estaremos comunicando. También no supongas y no pienses por la otra persona, ¿no? Esta parte de, es que yo pensé, ¿no? No, que la información quede lo más clara posible y si no quedó clara, el poder preguntarle a la persona las veces que sean necesarias. Y entonces la comunicación siendo asertiva, ¿en qué sentido va? Vamos a tener 3 roles principales en la comunicación y eso también en la resolución de conflictos. Es decir, que la asertividad como proceso psicológico se aprende y justamente es una de las características de la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces estos roles pueden ser que tu respuesta sea agresiva, es decir, que una respuesta agresiva es que me gusta imponer, que me gusta tener la razón, que no escucho, que no abro estas pautas de comunicación y de realmente llegar a un acuerdo, que puedo estar solamente dando soluciones desde mis propias necesidades. Una respuesta o este rol pasivo, que sería todo lo contrario al agresivo, es no me siento merecedor o merecedora de decir lo que siento porque no lo creo importante. Es una persona que suele reprimir lo que siente. También podemos identificar baja autoestima. Las respuestas de los otros tienen miedo e inseguridades a decir lo que siente justamente por ser rechazado. Es decir, que estas 2 respuestas, y por eso te decía, esto lo podemos llevar solamente a la comunicación y también a la resolución de conflictos, porque entonces puedes estarte comunicando de manera pasiva o de manera agresiva y el cómo resuelves las situaciones va a ser de la misma manera. Y tenemos una tercera, que entonces esta se aprende, que es la comunicación asertiva. La persona asertiva es una persona que sabe que tiene derechos, pero también sabe y respeta los derechos de los otros. Llega al punto medio, justamente. Esta persona sí pone límites, o sea, no permite que lo violenten o que lo agredan, pero tampoco violenta. Es decir, empieza a buscar otras formas de apoyo y de solución de conflictos. Y entonces, ¿cómo tendría que ser esta comunicación asertiva? Primero, aceptar que la diversidad y que la diferencia va a estar en las relaciones humanas porque es parte del que somos tan diferentes y diversos. Es decir, que no te enojes o no tengas un conflicto si el otro piensa diferente a ti o si el otro quiere algo diferente a ti, porque eso es lo bueno de las relaciones interpersonales, la diversidad, ¿no? Entonces, ábrele la puerta a la diversidad
diversidad en todos los sentidos y es bueno, la diversidad te va a ayudar a conocer otros horizontes y otros mundos que no estás conociendo, porque crees que las cosas tienen que ser solamente de un color o de una forma, ¿no? Entonces también el empezar a identificar que la crisis o el desacuerdo te puede traer algo positivo. Sí. También la parte constructiva que tiene el conflicto, ¿no? No todo el conflicto es negativo, sino vuelvo a esta parte que les decía hace ratito. Si le enfocas en algo positivo, vas a encontrar muchas cosas benéficas para ti. También la negociación tiene que ver con que las dos personas se vean beneficiadas, como les decía, es un ganar-ganar, no en el sentido de yo te impongo, tú cedes, sino en el sentido de buscar y crear estos espacios donde puedas sí dar voz a lo que necesitas y a la forma de pensar que tú tienes, pero también ver como estos puntos de encuentro y también puntos de diferencia con la otra persona. El no imponer es esta parte que les decía, ¿no? También no tengas miedo a poder defender tus propias ideas en el sentido de esta comunicación asertiva que les decía, ¿no? Si yo estoy en una comunicación agresiva o pasiva, puedo defender mis opiniones, no las impongo, pero sí verla como un punto medio. No dar signos de agresividad, eso es muy importante, ni de desinterés, ni de aburrimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor si empiezas a identificar alguno de estos, lo más saludable es que pares en ese momento la comunicación y entonces la puedas enfocar en otro lugar y en otro momento, haciéndole saber a la otra persona que ese tema no se ha terminado, pero que a lo mejor no es el momento ni el tiempo, para que, ¿qué es lo que pasa si tú ya viste que tu pareja ya está bostezando, ¿no? Ahí a veces, como les decía, esta parte de la suposición. Entonces, es importante como darte estos espacios y tener una buena comunicación. A veces es saber en qué momento tengo que dejar de comunicarme, justamente. También saber escuchar, pero escuchar con empatía. Creo que eso es un elemento que necesitamos y les reitero, más en estos momentos de crisis. A veces solamente escuchamos desde nuestras propias necesidades, desde nuestras propias ideas y no con empatía, ¿no? Entonces, escucha, pero literal como si te pusieras en el lugar de esa persona y como si tú fueras esa persona con la que estás comunicándote, pero desde su propia historia, desde sus propios recursos, desde todo lo que representa esa persona. Entonces, y también hazte escuchar desde lo que representas y desde quién eres, y la comunicación vas a ver que va a ser más productiva para ti. Entonces, ya estamos en la última parte del taller. La empatía, entonces, decimos, es ponernos en el lugar del otro. Pero creo que también, y estaba analizando este punto, creo que también ahora la empatía tiene que ser con mucha medida. ¿Qué quiere decir con esto? Creo que también hemos llegado a un punto de exceso de empatía, de que entonces trato de ayudarle demasiado al otro, trato de hacer demasiadas cosas o trato de que el otro no sufra. Y entonces eso sí es un exceso de empatía y entonces el exceso de empatía creo que realidad es como esta parte de quemarnos o el síndrome de burnout tiene que ver con esta parte y más con esta profesión y algunas de las ciencias sociales de cuidar de quien cuidamos, ¿no? Entonces, en este sentido es como sí, la empatía, pero en el sentido, creo que a veces muchas situaciones en las que te encuentras y que son conflictivas para ti, no eres necesario. Las otras personas pueden hacer frente a las situaciones por sí solos, ¿no? A veces de que es necesaria para tus hijos, para tu pareja, para todo mundo, ¿no? Vuelvo a esta parte, pero menos para ti. Entonces, la empatía significa, sí, ponerme en el lugar del otro, pero hacerlo de una manera objetiva y racional y cuando sea necesario. Y cuando el otro sea capaz de expresar su necesidad y realmente de pedírtelo, no de que lo hagas así, de una manera literal, automática, ¿no? Sino en qué momento activas tu
tu empatía. Entonces, en este sentido, quisiera que empezaras a reconocer justamente si tú haces o estás en escenarios donde hay una excesiva empatía o realmente estás en escenarios donde justamente puede haber esta parte de sí, me pongo en tu lugar, pero al mismo tiempo no dejo de ver mis propias necesidades. Entonces, una buena negociación, ¿en qué sentido va? Claro, tenemos muchas a veces actitudes y más. Los psicólogos somos muy empáticos, como les repito, todo con su justa medida. Todo lo que se da en exceso nos termina haciendo daño. Entonces, vamos a finalizar justamente con cómo logramos tener una negociación exitosa en esta resolución de conflictos y justamente en el sentido de la imagen que tienes de fondo, el poder conjuntar la mente con el corazón en el sentido más congruente que se pueda. Es decir, que el conflicto, viéndolo y definiéndolo desde otra perspectiva, el conflicto puede traer cosas positivas a tu vida, puede ser constructivo en lugar de ser solamente destructivo. Entonces, también entender que, como yo les decía, que la otra persona tiene formas tan diversas de pensar, de sentir y de hacer las cosas y que está bien también, ¿no? Entonces, el abrir la puerta a la diversidad. Entonces, hacer una lluvia de ideas posibles de soluciones, esta parte y esta herramienta que hacíamos ahorita con Ana, en el sentido de no suponer, de no poner palabras que ella no ha dicho, ¿no? Sino simplemente hacer estas ideas y esta lluvia de ideas de posibles soluciones y empezar a buscar la mayor cantidad de soluciones para el conflicto. Y esta estadística que les decía en el inicio, la mayoría de las veces que entramos en conflicto con la otra persona, no llegamos a una solución real. Entonces, como más bien enfocarnos en que la estadística cambie, que ahora de cada 10 discusiones, 8 o 7 llegaron a un conflicto, a una resolución un poco más positiva y un acuerdo real. Y con esto una modificación de ese hábito. De ahí, poder sí elegir y elegir en conjunto. No es decir, yo te impuse y tú cediste, no, en conjunto. También una de las alternativas es usar un mediador. El terapeuta, el psicólogo, a veces es ese mediador del conflicto, para que justamente sea un tercero que es objetivo y neutral de lo mejor lo que tú no estás viendo o de lo que no estás percatándote dentro del conflicto. Esperando las alternativas, el tener la mayor cantidad de alternativas en el sentido de que tienes de la letra A a la Z de alternativas y que si una no es eficaz, busques otra y otra y otra. Y también el poder conectar con emociones como la ansiedad, como la propia presión, en el sentido de que son necesarias, pero que quitamos esta idea de que todo lo controlamos y de que somos necesarios, porque eso, les repito, es una falsedad. Entonces, de mi parte sería todo. Vamos a pasar justamente a la parte de preguntas, de aportaciones. Me gustaría que fuera de manera ordenada para poder contestar a todas las preguntas y que me puedan ir anotando las preguntas en el chat y yo voy contestando una por una. Muchísimas gracias por su atención y ahora sí, cualquier pregunta que tengan, que me la puedan poner en el chat. Buenísimo, desde Ecuador. Un abrazo. Fernanda, ¿me ayudas prendiendo tu micrófono para que me digas cuál es tu pregunta?
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Yo tengo una pregunta referente a trabajar emociones con una pequeña de 6 años, puesto que le doy clases, pero siempre que llega su mamá o su papá es como que le estoy hablando, se podría decir bien, en un tono de voz medio, y la niña como que llega a sus papás y es que empieza a decir, es que tú me estás gritando, y se suelta a llorar. Y es así como que me ha costado mucho trabajo como que tratar de entender la emoción de la pequeña, porque como que no sé qué le pasa al ver a sus papás, o no sé si soy yo la que estoy haciendo algo mal ahí. Sí, ahí, bueno, lo que te sugiero es que obviamente estas estrategias las centramos más en el acompañamiento con adultos. Obviamente el acompañamiento con pequeños con niños, niñas y adolescentes es distinto, porque debemos de tener contemplado algunos elementos básicos, como es, por ejemplo, la forma o principalmente el pensamiento que tienen los niños. Es importante identificar que en la infancia se genera un pensamiento egocéntrico y concreto. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces cuando los papás entran o están, la niña se centra en la atención en las necesidades de los papás, más que en la necesidad propia. Justamente, por ejemplo, en otro escenario de este pensamiento egocéntrico que les hablo y concreto, en el sentido del desarrollo para que entonces, contemplando estas partes y estas pautas del desarrollo, ya sea que adaptes algún programa que esté enfocado en inteligencia emocional o puedas también tener o diseñar tu propio programa. Y yo tengo bastante información sobre eso. Les dejo mi número telefónico para, y ya sea que me mandes tu WhatsApp y me digas, o en mi correo, y yo les estoy enviando constantemente ahí la información con la maestra Violeta también directamente dentro de la información que les vamos a estar mandando. Ahí también pueden contactarnos, ¿no? Mi número telefónico es 55 74 10 49 48. Y mi correo es instituto de atención integral @gmail.com. Entonces, para que hay muchísimos programas que están centrados ya en eso, en inteligencia emocional, y entonces puedes solamente adaptarlo. Adaptarlo significa que entonces la información que tú estás viendo de esta historia clínica de esta pequeña, ahora la puedas adaptar en el sentido de sus propias necesidades con algunas técnicas. También hay algunos programas que son desde terapias como cognitivo-conductual. Yo les platicaba hace más o menos una semana, 15 días de la terapia narrativa. También hacemos acompañamientos en este sentido de la inteligencia emocional. Lo vemos desde otra perspectiva, obviamente, pero sí, es como contemplar que el pensamiento y la forma de pensar de la niña es diferente a la de los adultos. Es decir, en una discusión, la niña va a estar más centrada en decir, es que mis papás están peleando por mí, más que en esta parte de su individualidad, ¿no? Otra característica también es que hay esta parte de la intuición. La intuición va en el sentido de que no ve esta parte analítica que debemos de tener los adultos, en este sentido de las causas del conflicto y las alternativas de solución. Es decir, que la niña solamente ve o me quieres o no me quieres. Está enojado o no está enojado, ¿no? Entonces ve esa polaridad más que ver estas causas y estos efectos. Entonces sí, creo que la parte central de la inteligencia emocional centrada en niños, niñas, adolescentes es ver que estas estrategias se tienen que centrar justamente en las propias características del desarrollo y como te digo, hay un montón de programas que están, algunos programas que te resultarían buenos serían los que están propuestos por la UNICEF, por la OMS. Hay algunos, pero esos están un poco más enfocados en la parte pericial,
que son los que son propuestos por la Suprema Corte de Justicia, pero creo que también la parte metodológica están muy, muy buenos en ese sentido. Pero, te repito, ahí me puedes contactar y ya yo te envío más información sobre lo mismo. Nada más me dices, tomé su curso de inteligencia emocional en INEVAS y ya yo ya sé que eres tú, ¿vale? Ok, muchas gracias. Al contrario, Fernanda. En el caso de qué es lo que pasa a veces con estas creencias en la infancia, ahorita que leía esta parte de que no, esta creencia de que no deben de llorar o que no pueden llorar. A veces que crecemos con estas ideas de que eso está mal y justamente modificar estas creencias tienen que ver con entender que las emociones son necesarias y esta parte también que siempre recomiendo en estos espacios. La terapia psicológica y el acompañamiento siempre es una buena oportunidad de descubrir por qué tengo esas creencias y por qué no puedo tener esta parte de que decía, ¿no? Es que no puedo llorar, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esa necesidad? Y la terapia y como estos espacios son espacios para reflexionar por qué tenemos esa... Cada historia es diferente y cada persona es diferente, pero a veces, como descubríamos con Ana, tiene que ver con nuestra historia en la infancia y muchas de las respuestas que tienes como adulto tiene que ver con esa infancia, ¿no? Entonces, yo les invito a que descubran qué fue lo que sucedió, en cómo aprendiste tus emociones y por qué tienes estas respuestas. Habían levantado la mano 2 personas. Leticia, ¿quieres hacer alguna aportación o alguna pregunta? No. Vámonos, bájate. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Helen. Buenas noches para todos. Mi nombre es Helen, como ya lo dijo la directora del taller. Entré al taller porque pues me llamó la atención, su título pues es inteligencia emocional y pues mi pregunta no tiene que ver con relaciones, sino, o sea, con relaciones con otras personas, sino el manejo de emociones propias. Es que, bueno, yo estoy próxima a presentar una evaluación y pues como nos dan un límite de tiempo para contestar unas preguntas, la ansiedad o el estrés suelen como intrometerse, ¿sí? Pues en una evaluación, porque es una evaluación, es muy importante el manejo de emociones, entonces pues esa es mi pregunta, ¿cómo controlar la ansiedad o el estrés, la presión? Sí, bueno, hay varias herramientas, pero creo que la principal fue como lo vimos en el taller, es cuando aparezca la emoción, conectar con la emoción y reconocer qué es lo que estoy necesitando. Entonces, no dejar que estos pensamientos sean intrusivos tampoco, en el sentido de controlar mucho lo que estés pensando y necesitando. Algunas herramientas que te pueden ayudar son más en el sentido de la respiración. Respiración diafragmática es una de ellas. El poder tener, como yo les decía, ¿no? Yo suelo ser como muy del movimiento y siempre me van a ver con algo en la mano, ¿no? Entonces, a lo mejor tener un objeto donde puedas liberar esa tensión en ese objeto, como proyectar esa tensión en un objeto. También te puede ayudar algunas técnicas de modificación de pensamiento para que, como es de estructuración cognitiva,
ahorita me acuerdo de otras, pero van en el sentido de conectar sí con la emoción, pero tener esta modificación conductual. Es decir, qué es lo que está sucediendo en esta dinámica de mi emoción, mi pensamiento y mi conducta. Obviamente en una evaluación y en el sentido de propiamente el contexto y el ambiente de la evaluación, son ambientes tensos y hostiles, ¿no? Entonces, como sí lidiar con la frustración y en el sentido de que no lo controlas, es decir, que el resultado va a ser también esta parte de lo que hayas tú trabajado y en el sentido también de que el resultado va a ser el que tenga que ser, no controlas esta parte de, es que si no hubiera hecho esto, ¿no? Como sí prepararte, pero no que llegues a escenarios donde esta autoexigencia pues te lleve obviamente a esta ansiedad. Vas a estar donde tengas que estar y donde principalmente te necesiten, ¿no? Entonces, sí, prepárate, pero no en el sentido de aprender lo que necesites aprender para esa prueba, pero no eres tú la prueba, ¿no? En el sentido de no a tu exigencia, ¿no? Sino más bien cómo logro esta meta, centrarme en las acciones concretas para hacerlo y las herramientas pueden ser estas que te repito, respiración, hacer esta modificación de pensamientos y técnicas cognitivo-conductual son muy buenas para el manejo de emociones y para la modificación de conducta principalmente. ¿Alguien más? Muchas gracias. No, al contrario. Ceci García, ¿activas tu micrófono, por favor? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es si nos pudiera comentar alguna otra técnica aparte de la racionalización para poder identificar nuestra necesidad. Las necesidades, son algunas otras son, es que sí, es autoconocimiento, o sea, es esas preguntas centradas justamente en estas preguntas básicas que les decía. ¿Para qué es mi emoción? Algunas, como les repito, dentro del material que les van a hacer llegar, vienen algunos artículos, algunos libros y viene una guía de desarrollo personal. Entonces vienen como actividades muy concretas para trabajar la comunicación. También la lectura de algunos cuentos principalmente también son muy buenos. Uno de ellos es ¿Quién se ha llevado mi queso? Es muy, muy interesante ese. Vienen algunas lecturas en esos programas que les van a hacer llegar, pero creo que las técnicas tienen que ver con modificación de pensamientos, es decir, conectar con estos pensamientos distorsionados, no dejarlos que avancen para que la conducta sea distinta. Es esa dinámica, como yo les decía, tenemos una emoción, esa emoción nos va a llevar a pensamientos, esos pensamientos la mayoría de las veces no son reales ni objetivos, entonces pensar en estos pensamientos un poco más concretos y objetivos, y eso nos va a llevar a conductas. Entonces, estas técnicas de modificación de conducta y de reestructuración cognitiva son muy eficientes. Y como les repito, dentro del material que les van a hacer llegar, van esas guías para que ustedes puedan identificar sus emociones y aprenderlas a manejar. Muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien más? 2 participantes más habían levantado la mano, pero no alcancé a visualizar quién. Si me ponen su... Sí, pero en el caso de recuerda que el 90% más o menos de las enfermedades autoinmunes tiene que ver justamente con mi cuerpo las está generando y literal, o sea, yo estoy siendo quien genera esa enfermedad por no tener un manejo adecuado de la emoción, que aún con enfermedad o sin enfermedad, lo que yo les sugiero es poder conectar con sus emociones. Algo también que pueden hacer y que estas
estas herramientas son un poco más centradas en niños, que son diario de emociones, ¿no? Entonces, al finalizar el día, a lo mejor que no lo escribas, pero que sí hagas este conteo de tus propias necesidades, qué fue lo que sentiste, qué pensaste, qué vas a hacer con eso que experimentaste durante el día y crear. Yo los invito y las invito a crear estos espacios donde realmente se dé una expresión emocional, donde puedas conectar con tus emociones. Y como yo les digo, con esta información que les voy a hacer llegar, es como literal llevar a cabo estas dinámicas y ver como el antes y después en literal esta hora y cachito que compartimos y muy agradablemente compartimos el día de hoy, es como literal, como muy general, ¿no? Hay diplomados sobre inteligencia emocional. Entonces sí, es muy arduo el tema y nos llevaría mucho tiempo hablar de técnicas, del cómo trabajar y aterrizar ya esta idea de inteligencia emocional, pero creo que el primer paso es crear estos espacios donde justamente empezamos a comunicar, a ver, a tener este manejo emocional, el proceso en el cómo hacer preguntas literal, ¿no? Como empezar a preguntar, a cuestionarse y van a descubrir muchas cosas sobre sus emociones. El trabajo, en el caso de Carlos, dice, cuando una emoción no la podemos cambiar, no podemos cambiar las emociones de los otros, las que puedes cambiar son las tuyas. Entonces, si esta misma sugerencia que yo le decía a Ana, si entonces estás con alguien o a veces también la familia, ¿no? Si estás con alguien y a veces inclusive con la familia, es bueno alejarse de aquellas relaciones familiares no tan favorables y no tan sanas para ti. Entonces, si te estás cuestionando y te hacen sentir culpable de tus emociones, o esta parte de es que eres enojona o eres enojón o eres esto, entonces, pues, ¿qué tanto es benéfico que estés en una relación así? Y el otro no va a cambiar. La única responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos es cambiar nuestras propias emociones y más que cambiarlas es manejarlas. Como yo les decía, es aprender a tener otra respuesta ante el mismo estímulo. Es decir, si cada vez que tú te enojas tienes esa misma respuesta, pues entonces es por lo menos 21 días aplicar estas técnicas que hoy aprendimos, que en este material que te va a llegar, aprender a modificarlas desde ahí, pero es un trabajo constante tuyo, personal. El otro, si quiere, va a cambiar, si no, no va a cambiar y no lo puedes hacer cambiar. ¿Vale, Carlos? Gracias a ti. ¿En qué momento es dependencia emocional? En el momento en el que tus acciones, tu forma de ser, tus sentimientos, tus emociones están centradas en el otro. Es decir, cuando tú pierdes tu individualidad por la otra persona. Es decir, que si tuviera que ponerlo en una representación, tendría esa persona en el centro de mi mundo y las otras áreas de mi vida las centro en esa persona. Estas áreas son la familia, los amigos, el aspecto personal y profesional, la espiritualidad, el tema de la sexualidad, es decir, estas áreas que te hacen un ser completo e íntegro. Si más de 2 áreas están siendo afectadas por esta necesidad y el que realmente esta persona está en el centro de esas áreas, estás en un tema de dependencia emocional. Porque literal la dependencia emocional tiene que ver con ya no soy yo, el centro de mi mundo es la otra persona. Por eso cuando empiezas a salir de este proceso de dependencia emocional, pues te das cuenta que no tienes amigos, te das cuenta que la relación con tu familia no está bien, que te das cuenta que no tienes una relación personal contigo misma, contigo mismo, es decir, esa persona literal te desestructuró todo pues, porque tu mundo era esa persona. Entonces, cuando
¿qué pasa? Tú puedes terminar con tu pareja o puedes tener una relación, porque dependencia emocional no solamente es con la pareja, sino puedo tener dependencia emocional con mi hijo, con mi padre, con mi madre, con la relación interpersonal que tú identifiques. Y entonces, un ejemplo, con la pareja. Si entonces yo puedo tener mi relación de pareja, pero tengo una relación conmigo misma, desde el amor propio, desde mis propias necesidades, y entonces tengo todas estas áreas que les comento. ¿Qué pasa cuando tengo dependencia emocional? No tengo esta parte de la individualidad. Al revés, también cuando la dependencia emocional es de los hijos hacia los padres, pues igual, la parte de que desarrollen sus propios recursos, creo que tiene que ver con estas cosas que tienes que dejar de hacer, ¿no? Y que tiene que ver con hábitos, de decir, tú eres un ser independiente de mí, entonces, ¿qué sí puedes hacer? Si tienes hijos pequeños, Laura, también decir, bueno, hasta qué momento sí dependen de mí, pero si ya tienes adolescentes o adultos, ellos ya son responsables de su persona y empezar, ahí lo que te sugiero es que te enfoques en tu propia vida personal y vas a ver el cambio y se tendrán que adaptar, ¿no? Del material que les voy a hacer llegar, estaría buenísimo que te leyeras el cuento que viene ahí, que se llama Para que las cosas cambien, tengo que cambiar yo. Está bien porque habla justamente de eso, de que cuando hacemos las cosas por nuestra familia o por la gente que queremos, entonces el cambio tiene que iniciar por nosotras y por nosotros mismos. Entonces te va a ayudar mucho. Y aplica la técnica y vas a ver que te va a ayudar. En el caso de Katia, hay programas centrados en habilidades sociales, en cómo interactuar de manera... Bueno, me dices que encontraron ese rasgo, pero creo que más bien si lo identificaron, hacer un buen diagnóstico o una buena evaluación, tiene que ver también en hacer recomendaciones, en cómo ayudarte y también sugerirte si fue un rasgo narcisista, en cómo ayudarte a interactuar. Algo que los programas que resultan eficientes para eso son entrenamientos en habilidades sociales y justamente en inteligencia emocional. Entonces, puedes así buscar los entrenamientos en habilidades sociales y entrenamiento en inteligencia emocional. Y te va a ayudar mucho. Ahí lo que yo te sugiero, Sari, es que puedas cubrirle ya sea con una pañoleta o con una bufanda su cabeza para que no se haga daño. Y en el sentido de que tú dejes que literal haga el berrinche o la rabieta y al final puedas llegar a estos acuerdos con ella, siempre cuidando que no se haga daño, pero sí el que pueda entender que el berrinche no es como la ruta para que pueda obtener lo que necesita. Hay que ver qué es lo que sucede previamente al conflicto, previamente a que ella haga el berrinche o haga, si es una bebé, si es niña. ¿Qué es lo que sucede antes de que ella haga el berrinche? Hay que prevenir el berrinche, ver el escenario, qué es lo que sucede antes y cuál es tu respuesta también, a ver sin la culpa. Decir, estoy cuidando que no se haga daño y posteriormente hablar de estos acuerdos y de qué sí se va a modificar. Y la necesidad, ubica la necesidad de esa pequeña. ¿Qué es lo que necesita? Pero también ella se puede ayudar a cubrir su propia necesidad. Así sea el niño más pequeño, sabe qué es lo que necesita. No hay ninguna persona que tenga una problemática que la viva de manera pasiva, aunque sea un niño, niña o adolescente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aportación?
En el caso de Diana Macías, es importante ver que está en la adolescencia. Y en el tema de la adolescencia, los adolescentes es literal ponerte a su nivel, o sea, entender qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y trabajar estrategias de autoestima. Pues hay varias estrategias, pero el punto central es modificar las creencias que tiene en torno a su contexto. Estos estereotipos que a veces tenemos en el sentido de lo que es el amor propio, estereotipos en el sentido de la belleza, ¿no? Entonces, como cuestionárnoslos y que todas las mujeres y que creo que todas las personas brillamos con nuestra propia luz y que no necesita compararse con nadie, ¿no? Y también, como les decía, la terapia, los acompañamientos, estos espacios, que también este tipo de espacios para adolescentes también los hay. Entonces, también sería una buena opción, Diana. Y hay un montón de estrategias. Te repito, la guía que les voy a mandar les puede ayudar mucho. Las dinámicas que vienen ahí las pueden hacer juntas y aparte crean este entorno y este espacio de ustedes mismas en el sentido de empezar a reconstruir el amor propio. Leticia, ¿me ayudas prendiendo tu micrófono? Sí, ya estoy aquí. Tengo una duda. Estoy viendo que tienen varios talleres. Dicen que hay que, si queremos la constancia, tiene un valor de 120. Yo hablo de México. Si no quiero la constancia, bueno, sí la quiero, pero primero pago y hay varias ligas para el pago. Yo lo pago y ya me lo dan luego, o cómo es la dinámica. Y bueno, y tu taller muy interesante, pero lamentablemente, pues nada más alcancé a ver como 3 presentaciones tuyas y me perdí lo demás y me pareció interesante. ¿Se repetirá? Bueno, son dos preguntas, Sí. Pero es todo. Sí, no te preocupes. Si quieres, yo le contesto, licenciada Maleni. Sí, contéstele, maestra Violeta, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Sí, exactamente. Mire, nuestro acceso a nuestros cursos y talleres es gratuito hasta llegar a las 50 personas. Si ustedes solicitan constancia que se les acredite el curso, más la presentación de la ponente y los libros que ellos nos lleguen a mencionar, eso ya es el que tiene costo de 120 pesos mexicanos, en el cual, porque luego hay unos que vienen ya con dólares, entonces por eso siempre pongo pesos mexicanos, y eso me lo hacen llegar a mí y nosotros les mandamos vía correo electrónico en PDF lo que es la constancia y el material. Cuando ustedes solicitan la constancia, yo inmediatamente les mando el link de acceso para que sean los primeros que puedan ingresar y que puedan estar en tiempo en el taller. Sí, exactamente. La otra situación es las grabaciones. Las grabaciones se encuentran en la página, la acabo de compartir. En esa página pueden encontrar todas las grabaciones de los cursos y de los talleres que podemos grabar. Hay unos que todavía no se pueden grabar, pero unos que sí. Me parece que apenas tuvimos el de la licenciada Maleni, igual estuvo en otro. Detección de mentiras ya está grabado y ya está subido en esa plataforma para que ustedes puedan tenerlo a su disposición. Ese sí pueden ingresar, el acceso es libre. Ok, te voy a mandar mi correo y y me interesa el material con PDF, pero hasta que sean los 50 no puedo empezar. Bueno. Hola. ¿Hasta que sean qué? Hasta que sean 50 Yo no le escuché lo último. A mí me interesa, me interesa tu material, me interesa tu dinámica. No. Pero yo ahorita pago sí, claro, con tarjeta. Eso es. Ajá. Pero ¿cuándo nos vas a decir ya ya va a empezar? ¿Nos mandas tú una información?
No sé si me ya. Sí, revisen su correo electrónico. Sí. Cuando es así, por ejemplo, para ingresar el día de hoy, mandamos un correo electrónico 30 minutos antes si se registraron. Y si no, en Telegram, en el grupo de Telegram o en el grupo de WhatsApp, ahí mandamos el link y les digo, ya pueden ingresar. Entonces ya le dan clic en el link y ya pueden iniciar. Siempre lo comparto 10 minutos antes para que puedan, les digo, como sea, integrarse aquí. Entonces, no sé si tengas el DC, pero ahorita si quieres los vuelvo a mandar. El link del grupo de WhatsApp y de Telegram y mi... Perdón. Bueno. Ya no se escuchó. Sí, ahorita te comparto el link, Leticia, no te preocupes. Y déjame tu correo. Ya te mandé mi correo. Es Leticia Ansures. Estoy muy interesada de varios. Ya mandé ahí en varios talleres que tienes. Son 4 los que me interesan. Y pero ya no supe si tengo que pagar primero o y luego me dan los accesos o son se me van a juntar, vaya, esa es mi duda, que a lo mejor van a ser varios al mismo tiempo. El link de acceso. Ajá, entonces, no sé si ya están grabados y a lo mejor pues yo pago la constancia y el material y ya me lo mandas a mi correo. Todos los cursos tienen fecha y... Ajá, todos los cursos tienen fecha y son en diferentes horarios. Entonces, sí, no te preocupes, yo ahorita ya recupero tu correo y te mando todos los links que se deberían de mandar para que estés como que al contacto con nosotros y siempre en tiempo. Te lo voy a agradecer porque sí estoy muy interesada, de hecho. Sí, bueno, muchas gracias por tu atención. Gracias. Sí, claro que sí. Hasta luego. Gracias a ti, Leticia. Hay algunas personas que igual están interesadas en los próximos eventos. Entonces, igual con la maestra Violeta y ella les hace llegar la información para que se puedan inscribir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el material de apoyo, como decía la maestra Violeta, que son los PDF, las guías que se envía, el material de consulta, así como su constancia, es cuando se realiza el pago de la misma, de los 120. Y ya les está agregando el grupo para que puedan tener contacto directamente con ella. Pues si no hay ninguna otra pregunta, pues no me queda más que agradecerles y como les repito, les harán llegar el material y poder reflexionar sobre este tema que, como les decía, resulta muy interesante e importante. Igual si tienen alguna duda, directamente con la maestra Violeta o con su servidora. Que tengan excelente tarde y muchas gracias por darse el tiempo del día de hoy y compartir este tema. Gracias, maestra Violeta. Muchas gracias, licenciada Maleni. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Estaremos con los cursos que son, tenemos el curso de programación neurolingüística con el licenciado Omar. Tenemos también el curso de terapia de grupo.
Y tenemos también la separación y los hijos, que son cursos que la verdad, una disculpa, los ponentes tuvieron unas situaciones la semana anterior y hasta el día de hoy pudimos realizar lo que es el curso. Entonces todavía está pendiente el curso de la separación y los hijos, un enfoque psicológico, así como el manejo de la depresión a lo largo de la vida. Entonces, todos estos, como les digo, yo estaré compartiendo los links de acceso. Sigan nuestra página de Facebook, que dice Instituto INEVAS. Ahí sigan nuestra página de Facebook. Y también les dejé mi número telefónico, que es 55 39 56 21 43, para que cualquier situación, con lo que ustedes necesiten, adelante, nosotros los podemos apoyar. Muchas gracias, licenciada Maleni. Otra vez un gusto estar con usted y que nos pueda compartir este tema de inteligencia emocional. Y que tengan excelente tarde todos y hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.